FM Radio Altagracia y nos vamos a la comunicación vía Meet porque estamos en comunicación con Nicolás Trota. Y en esto hablamos de lo que ha sido las elecciones en la provincia de Buenos Aires del día de ayer. Venimos del análisis y de todo lo que ha sucedido ayer domingo, porque la gente votó, las urnas votaron, y esto es algo interesante, ¿no? Se nacionalizó una elección provincial, traspasó las fronteras de la República Argentina con titulares en todas las tapas de los diarios del mundo, y es realmente una diferencia importante para el gobierno nacional y de alguna manera un triunfo para el peronismo. Nicolás, buen día. Mariano Campelón y todo el equipo de Primera Mañana te saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien. Muy buenos días. Bueno, una jornada interesante de analizar el día de ayer, ¿no? El punto uno, las encuestas siguen arrojando que, bueno, que de acuerdo a quién la contrata es el número que te voy a dar, y pocos acertaron a la situación que se vivió ayer. Sí, creo que ninguna encuesta tuvo la capacidad de interpretar el mal humor social, ¿no? Que se debe, creo yo, a múltiples factores, ¿no? Uno Ujú. principalmente creo que es la situación económica, ¿no? Esta realidad de pérdida de ingresos que se ha afianzado en los últimos meses a partir de todo lo que es la restricción de los procesos paritarios, ¿no? Una recesión que se ha manifestado en los últimos meses y al mismo tiempo, por supuesto, todos los hechos de público conocimiento relacionado a Karina Milei y su entorno. Creo que eso también tuvo un impacto, pero a eso yo le sumaría que han sido 2 años o casi 2 años de un discurso de mucha confrontación, de mucha descalificación, de odio, y en el caso de la provincia, nuestra provincia de Buenos Aires, como también ocurre con la provincia de Córdoba, de un fuerte ataque del gobierno nacional, porque el ataque no solo es la retracción del Estado nacional en esquemas que deben ser corresponsabilidades, como la educación, la salud, la obra pública, el mantenimiento de las rutas, sino también directamente un proceso de financiamiento de las provincias. Se Sin duda. retrae el Estado nacional y en vez de compensar lo que llega a las provincias, al mismo tiempo se ajustan los ingresos que en realidad producen la provincia y que luego van al Estado nacional. Entonces creo que también esto es una discusión de fondo. Creo que el mensaje de las urnas del día de ayer ha sido contundente y, como vos planteaste, no es solo una elección provincial, no solo por el peso que tiene en términos poblacionales la provincia de Buenos Aires, lo transforma en una elección nacional, sino también porque el propio Javier Milei planteó en su estrategia la nacionalización de esta elección, y vemos que este proceso electoral fue similar a lo que ocurrió en gran parte de las provincias argentinas, donde la expresión de Milei fue derrotado, salvo lo que ha sido su resultado en la ciudad de Buenos Aires, que tampoco fue holgado, o en algunas provincias donde iban aliados con los gobernadores, como la provincia de Chaco, ¿no? Nico, los medios nacionales afines o los periodistas afín del gobierno nacional o de la figura de Javier Milei, cuando se veía lo que era el resultado boca de urna, lo que eran los primeros números, lógico que enfrentando periodísticamente una derrota de La Libertad Avanza y por un amplio margen que compromete la situación de la República Argentina, desde la reacción de los mercados, desde varios análisis, comenzaron a hablar ya no de lo que fue la elección, sino de cómo estaba el peronismo, si el peronismo estaba unido o desunido. Entonces era muy marcado esto de hablar, por supuesto, la información de las elecciones, pero no solamente de eso, sino hacer foco. Empezaron todos, uno iba haciendo un mix, uno que es del interior, uno empieza a hacer ese mix de análisis de la información de los medios hegemónicos, ¿no? Y de los periodistas afines de La Libertad Avanza o del presidente Milei, y empezaron a ir por la desunión del peronismo. Este No, yo peronismo, creo, sí, a ver, por supuesto que el peronismo no está exento de las tensiones, ¿no? En un partido que es lógico. un partido federal, un partido además que viene de un fuerte retroceso, ¿no? Ujú. Porque la elección del 23 implicó la pérdida de muchísimos territorios. Perdimos provincias que muchas de ellas se gobernaban desde la recuperación de la democracia, como San Ujú. Luis, ¿no? Sí. Se perdieron provincias como San Juan, se perdieron provincias como Chaco. Para mencionar algún ejemplo, nunca el peronismo tuvo tan pocas provincias gobernadas por un dirigente justicialista, ¿no? Y al mismo tiempo creo que un sector de la sociedad,
por el enojo relacionado a lo que yo creo fue un proceso 2016-2023 de retroceso de calidad de vida, ¿no? Y que se enojó la sociedad con razón con el peronismo, con el radicalismo, con Cambiemos, con el PRO, le dio una oportunidad a Milei, una oportunidad que en vez de aprovecharse, no implicó, creo yo, y a vista de lo que son estos más de 20 meses de gestión, un proceso de enojo, de retroceso y de fuerte decepción social. Entonces creo que no se debe pensar solo ayer que ganó el peronismo, me parece que yo empezaría por una fuerte derrota de Milei Perdió y sus Milei, claro. políticas. Y creo que a partir de acá hay que empezar a construir una alternativa bien amplia, social, no solo para gobernar la Argentina en el 27, sino de aquí al 27 contener los impactos negativos de las políticas de Milei. Esto, entre otros aspectos, implica defender el federalismo, defender nuestro sistema educativo, defender la agresión que vive la universidad, las provincias, el sistema de salud, las personas con discapacidad, los jubilados, pero al mismo tiempo construir una alternativa de cara a las complejidades que se va a enfrentar un futuro gobierno en la Argentina, porque el problema del endeudamiento que se inició en la gestión de Macri, que no lo pudo resolver la gestión de Alberto Fernández, se ha profundizado en la gestión nuevamente de Toto Caputo, como ocurrió con Macri, ahora con Milei. Entonces creo que lo que ocurre en los mercados no es consecuencia de la elección, más allá que todo proceso eleccionario tiene un impacto. Lo que ocurre en los mercados es la inviabilidad de este modelo económico que empezó a crujir hace varios meses. Yo repetía desde el primer momento, como lo hice, ¿no? Yo era rector de una universidad y generamos todos centros de estudios cuando se inició la gestión de Mauricio Macri y empezó a desplegar sus políticas. Teníamos una certeza en la gestión que se iniciaba de Macri, como lamentablemente la tuvimos cuando se inició la gestión de Javier Milei, que esas políticas no iban a ser beneficiosas para la sociedad y que iban a terminar fracasando. La duda era cuánto tardaba en descomponerse ese modelo especulativo, de sobrevalorización de nuestra moneda, de endeudamiento, de apertura de la economía, de no cuidado del trabajo nacional. Ahora vemos que los procesos cada vez son más rápidos, ¿no? Porque estamos frente a una descomposición en el gobierno de Milei muchísimo más rápida de lo que ha sido la descomposición del gobierno de Macri. Es como que la construcción que hacen de un relato no lo pueden sostener porque es más efímero. O sea, Macri logró la construcción de la meritocracia a nivel debate, que era totalmente dislocado en una República Argentina, donde las oportunidades son, y no vamos a discutir hoy la meritocracia, pero si pensamos en esa construcción y para qué se utiliza esa construcción en el cancionero popular, termina siendo la misma situación que hoy, ¿no? Esto de atacar al kirchnerismo o atacar al peronismo, el cajón en el clavo, esa construcción de el enemigo, ¿no? Y mientras tanto estamos a niveles de endeudamiento terribles y además 40 y pico días que nos faltan para llegar al 26 de octubre, donde van a aplicar cuánta guita se va a llevar el ministro de Economía para sostener esta flotación de un dólar que hoy va a reaccionar en el mercado, porque el mercado no iba a reaccionar, lo dijo el JP Morgan, entre 5 y 7 puntos está todo bien. Ahora, más de 8, más de 10... son 13 puntos. La diferencia es grave lo que puede enfrentar hoy el ministro de Economía en la República Argentina. Sí, pero cuidado, era un modelo económico ya insostenible, ¿no? Totalmente. Podía sostenerse la agonía. Ahora, es insostenible pensar que si no hubiese llegado el Fondo Monetario Internacional con un segundo aporte de campaña, esto crujía y se debilitaba muchísimo más rápido. Creo que esos son tubos de oxígeno, como pasó con la gestión de Macri, que se ganaron. Ahora, esto es insostenible y no lo transitó la Argentina una vez en los últimos 50 años. Es la cuarta vez que transitamos con distintos matices estos tipos de procesos. Yo creo que la política, ¿no? Principalmente, y muchos sectores de poder de nuestro país, subestimaron al Javier Milei candidato, pero al mismo tiempo sobreestimaron al Javier Milei presidente, ¿no? Y creo que estamos en esa realidad, ¿no? Irrumpió porque canalizó, como otros dirigentes globales, Donald Trump, Orbán, Bolsonaro, un legítimo enojo social, un cansancio en términos de que no llegaba la respuesta
que las sociedades depositan en nuestras democracias, ¿no? Ujú. De construir un bienestar social, y a partir de eso vemos con claridad, ¿no? Que se ha desilvanado todo este proceso, porque una cosa es gritar, denunciar, y lo más difícil es gobernar y tomar decisiones con múltiples variables que uno no gobierna, ¿no? Pero que uno debe tener la convicción de que en cualquier proceso político no puede hacerse el eje el odio, la discriminación y la agresión. Y uno lo puede ver en la provincia de Córdoba, ¿no? La propia relación del gobernador Yarlora con Ujú. Javier Milei. Si hay un responsable en términos de agredir a la provincia y al gobernador, es Javier Milei. Yo creo que Yarlora ha intentado tender muchísimos puentes en defensa de los intereses de los cordobeses, ¿no? Pero ha encontrado siempre una cachetada más temprano y más tarde, ¿no? Y hoy vemos que estamos frente a un gobierno nacional muy debilitado, porque no ha logrado aunar una agenda de confianza con ningún sector Claro. político que no sea el sector político propio o la porción que se ha fagocitado de un PRO que creo que se suma, ¿no? A un proceso de rápida descomposición de los libertarios. ¿Crees en la reacción al discurso de Kicillof ayer cuando le habla a Milei y le pide el llamado y le envía este mensaje, ¿no? Públicamente a través de ese discurso donde construir y sacar adelante la Argentina? ¿Crees que va a existir la humildad de Milei como para generar ese vínculo? No por lo que fueron sus palabras, ¿no? Milei planteó que va a sostener y volvió a decir, ¿no? Como también lo dijo Macri en su momento, van a acelerar el proceso económico, ¿no? Y lamentablemente están floreciendo las peores consecuencias de este modelo económico, ¿no? La desocupación, el cierre de las pymes, ya el despido en las grandes empresas, la pérdida de competitividad no solo en términos del mercado externo, Ujú. sino inclusive en términos del abastecimiento de nuestra propia economía por la apertura de nuestras fronteras en un mundo que se cierra, nosotros abrimos la economía, ¿no? Ujú. Entonces me parece que yo creo que eso lamentablemente no va a existir, creo que es fundamental en el Congreso Nacional que más allá de las diferencias que pueda haber entre distintas fuerzas políticas, haya un fuerte comportamiento para defender a la sociedad argentina, para defender al federalismo y para ser conscientes que a la Argentina la logramos colocar en un proceso de desarrollo con inclusión, ¿no? A partir de reconocer las debilidades que tiene nuestra sociedad, la extensión de nuestro territorio, la necesidad de un Estado que planifique el progreso, que por supuesto se hermane con el sector del capital para la creación de riqueza, pero también reconocer, vinculado a esto que vos planteabas de la meritocracia, Mm. ¿no? No todos partimos del mismo lugar, Claro. pero no solo las personas, sino la realidad de nuestro territorio. No es lo mismo ser productor agropecuario en la zona núcleo de la, ciudad, de la provincia de Buenos Aires, no solo por los rindes, sino por el acceso a la logística, que es ser un productor agropecuario en Salta o en Santiago del Estero, Ujú. donde los costos son mucho más elevados, ¿no? Y eso mismo creo que merece una reflexión de las enormes potencialidades que tiene la Sí. Argentina, pero esas potencialidades no las resuelve solo el mercado. Necesita de bienes públicos, necesita de planificación, necesita, por supuesto, de incentivos, de premios y castigos. Nada de eso ha estado presente en estos 20 meses de la gestión de Milei. Si bien llevamos poquitas horas, pero ya comienza ese análisis fino, ¿no? Y en esto que decís vos con respecto al campo, se empieza a ver que en distritos que conlleva una parte del electorado a sectores del agro, del campo, terminaron votando de alguna manera al peronismo. Efectivamente, y creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que el peronismo es el partido del trabajo, es el partido de la producción, ¿no? Y que tiene que reconciliarse definitivamente con una agenda de desarrollo. Ujú. No hay una Argentina próspera sin un sector agropecuario argentino dinámico, ¿no? Que Totalmente. tiene que producir dólares, que tiene que producir empleo y que hay que incentivarlo, ¿no? Para lograr ese proceso de, de expansión de sus capacidades. Como tampoco no hay una Argentina sin su herramienta industrial, ¿no? Y eso lo podemos ver en una provincia que es el corazón productivo, no solo la provincia de Buenos Aires, sino también Córdoba, ¿no? Si nosotros no abrazamos la agenda
productivista, industrialista en la Argentina, es imposible que resolvamos una agenda de desarrollo con justicia social. Digo, el sector de la energía y del gas, ¿no? Que es tan importante, Vaca Muerta, Anielo, como también la búsqueda de petróleo en el mar argentino. Ahí tenemos una enorme oportunidad, la economía del conocimiento, Sin ¿no? Que duda. también produce empleo, produce más de 7.000 millones de dólares de exportación de servicio, y todo lo que debe ser la minería sostenible. Ahí tenemos múltiples oportunidades de desarrollo si tenemos un Estado inteligente que promueva el desarrollo, no que pise al sector productivo, al sector del capital, pero que genere reglas claras, que incentive, pero que también distribuya oportunidades a partir de bienes públicos, que es algo que necesita la Argentina. El abandono de nuestras rutas nacionales Es es total. Sí. incomprensible, ¿no? Y aparte ahí estamos generando, para poner un ejemplo, un gran problema, porque abandonar las rutas implica que cuando nos tengamos que hacer cargo como sociedad de recuperarlas, el costo va a ser mucho más elevado de lo que hubiese sido mantenerlas a lo largo del tiempo, ¿no? Y además, ¿no? El riesgo para la población en general y el costo adicional que esto está teniendo en el Lógico. sector productivo Sí. por la necesidad de mantenimiento Ujú. de todo el transporte que sufre las consecuencias de rutas en mal estado. Conlleva el riesgo de vida, decía yo. Bueno, más allá de Sí, todo, el transportista es el que más lo está sufriendo y que termina gastando más en tren delantero, ¿no? De alguna manera, además del riesgo, ¿no? Pero eso lo vive efectivamente. el de la unidad, ¿no? Eh, en esto pensar, bueno, es pensar en esto de disolver el Inca y de decir, bueno, pero la guita de la entrada, el porcentaje que iba al Inca, ¿a dónde va? Porque no me están explicando para qué están usando ese dinero. O sea, volvemos a todo este esquema, ¿no? Sacamos, dejamos la obra pública, pero ¿dónde está el ahorro? Porque no lo vemos reflejado en la mesa de los argentinos, esto no lo vemos en el kilo de carne, no lo estamos viendo, no lo ve la gente eso. No, yo creo que hay dos dimensiones a tener en cuenta. Uno, el gobierno desplegaba, yo creo que su voz se fue desilvanando, fue perdiendo legitimidad, desplegaba con mentiras o con medias verdades procesos que intentaban justificar el desmantelamiento de todo. Lo vimos con las universidades nacionales, ¿no? Ujú. Que decían se roban la plata, Sí, no quieren auditorías, y usaron eso para desfinanciar a todas las universidades. La Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Villa María, ¿no? Para mencionar dos sí, ejemplos sí, sí, de universidades que son fundamentales no solo para democratizar el acceso al derecho a la educación superior, sino para reperfilar constantemente el perfil productivo. totalmente. Córdoba no sería Córdoba sin la Universidad Nacional de Córdoba, no tendría ese polo tecnológico industrial si no hubiese tenido la universidad más antigua de la Argentina de América Latina. Entonces, para poner un ejemplo, lo Sin mismo hicieron duda. con las personas con discapacidad, que lo vimos en los audios, ¿no? De Españolo diciendo que Adorni sabía que esa radiografía era una mentira y era una prestación que nunca se había dado, y Ujú. mintiéndole a la sociedad para justificar el ajuste a las personas con discapacidad, que son sectores doblemente vulnerables, porque además la mayoría que recibe una pensión no solo tienen que enfrentar los desafíos que implican una vida Ujú. en relación a una persona con discapacidad, sino también muchos de ellos están en la pobreza. Entonces Totalmente. esos pequeños mangos que reciben ayudan a transitar de una mejor manera esa dificultad que le ha impuesto el destino. Entonces vemos en ese sentido, ¿no? Que esos discursos implicaban un marco de ajuste brutal, que creo que es lo que el día de ayer la sociedad dijo: paren un poco, Sí, muchachos, paren un poco, porque no todo es lo mismo. Digo, no hay que destruir las cosas, hay que mejorar lo que ujú. estaba funcionando mal, pero las cosas que funcionaban bien, Sí, sí, mejórenla, no la destruyan. pasa que es un gobierno que se está manejando con un descalabro en la mentira, ¿no? Pensar en las auditorías, cuando me hablas de auditorías y pienso en la auditoría de los comedores en Buenos Aires, de Petovelo, donde después acepta que no se han realizado auditorías, que realmente termina una situación más que compleja, ¿no? Porque hablamos de el asistencialismo directo, hablamos del comedor, de la comida de la gente. Entonces, cuando te dicen que no existió la auditoría, es grave ya. No, es gravísimo, ¿no? Es gravísimo. Creo que todo proceso que empieza, la sociedad con razón deposita esperanza, ¿no? Ahora, se han fagocitado esa Claro. esperanza a un ritmo increíble. Entre Mm. otras cosas, por las mentiras,
y también por la falta de resultados, ¿no? Ujú, Porque creo que todos estamos a un grado del ajuste irracional de Milei, ujú. ¿no? Porque todos o tenemos una persona con discapacidad en nuestro hogar, Claro. o porque vamos a la Universidad Nacional, o porque somos trabajadores estatales, un familiar nuestro es trabajador estatal y ha sufrido un recorte de más de 25% del ingreso en estos 2 años, Ujú. ¿no? Para mencionar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, la sociedad dice basta. Esto no quiere decir que la sociedad tenga otro camino, eso es lo que hay que construir, ¿no? La Porque alternativa, el exactamente. peronismo no solo debe ponerle un freno a Milei, sino viene lo más difícil, cómo el peronismo intenta hilvanar, Ujú. construir un camino que vuelva a seducir a la sociedad, porque también nos tenemos que hacer cargo de nuestras equivocaciones, más allá que los procesos políticos en 40 años de democracia han sido disímiles entre ellos, ¿no? Procesos Totalmente. políticos que permitieron desarrollo y mejora relativa de la calidad de vida, más allá de los claroscuros, y otros que han sido marcados retrocesos. Nicolás Trota, agradecerte esta comunicación y el tiempo dispensado sin ninguna duda es muy valioso para nosotros y te lo agradecemos sobremanera. Muchísimas No, gracias. muchas gracias a ustedes por el tiempo y la oportunidad de conversar con ustedes Excelente lunes, en esta linda excelente. ciudad de Altagracia. Un abrazo. Gracias. Chao, Excelente chao. lunes. Buena semana. Bueno, Nicolás Trota, la verdad que interesante este diálogo y un análisis bastante nivelado, ¿no? Para el resultado de ayer de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, de alguna manera un análisis donde no hay exitismo y eso es muy importante y eso habla de la calidad, digamos, de la mirada en la dirigencia hoy en día en Buenos Aires o en el peronismo de Buenos Aires con respecto al resultado de ayer. O sea, no tiene una carga de exitismo la palabra hoy. 39 de las 8, la